contártelo como nadie más puede hacerlo. La Copa del Mundo, en la radio que elegís todo el año. La imagen lo dice todo. Marcelo para pocos, Bielsa para todos, sale por la automática del aeropuerto de Pocitos y está solo. Apenas lo acompaña un bolso que ni siquiera cuelga de su hombro, sino que va abajo, como todo el ánimo de Uruguay. Hay un micro que espera el plantel, pero él se sube a un auto blanco que está detrás. Apura el paso, cierra la puerta y vaya uno a saber en qué cosas más se está cerrando en ese acto. Antes el fútbol se dividía entre menotistas y bilardistas, pero él vino a cambiar el paradigma. Bielcista o anti-bielcistas. Y no hay mayor discusión que esa, que se volvió a dar ayer, a partir de las 6 de la tarde, cuando Marcelo Bielsa dio su conferencia de prensa en Uruguay y cerró un nuevo capítulo de su carrera. Lo apodaron loco, pero andá a saber si no es en definitiva el sabor de la cordura. Yo voy a decirte algo antes de seguir con esto. Siempre me apasionó la forma de hablar, la forma de dirigir mirando el arco de enfrente, la filosofía de morir yendo al frente. Pero cambiaron los tiempos y yo no sé si Bielsa se adaptó. En realidad lo sé perfectamente viendo esta Uruguay, viendo su relación con las nuevas generaciones, viendo su cara amarga que ya no sonríe ni cuando sonríe la vida. En una época para líderes emocionales distintos, da la sensación de que Bielsa, el hombre que muere con las botas puestas, tiene puesto un calzado que no condice con el mundo de las redes, los teléfonos inteligentes y las fragilidades de cristal. Bielsa es esto, tómalo o déjalo. Aunque después de la eliminación de Uruguay, después de su llegada a Pocitos, después de su conferencia de anoche, parece que la mayoría decidió dejarlo. Marcelo, déjame que te diga así, aunque el nombre está reservado solo para tu círculo íntimo. Siempre mejoró jugadores y equipos, siempre. ¿Cómo olvidar aquel Newell's que llevaste al título 2 veces con Martino, Scoponi, Gamboa y más? Un equipo intenso, que se desdoblaba en defensa y ataque pensando siempre en el arco rival. Y que dejó el sello en el primer clásico que dirigiste en la ciudad. Ese que ganaste 4-3, pero no por el partido épico, sino por lo que pasó la noche anterior en la concentración. Gamboa no podía dormir, se venía del clásico. Entonces, ¿qué hacía Gamboa? Se fue a jugar al Pac-Man a un pasillo. Bielsa, que tampoco podía dormir, porque era Bielsa, se le acercó y le pidió hablar. Y le preguntó qué daría por ganar al día siguiente. Gamboa dijo lo obvio, lo que diría cualquiera de nosotros, vos, Ernesto, Balma, yo, cualquiera, Yami. Le dijo, voy a trabar, voy a tirarme de cabeza, voy a ser solidario, todo lo que esté a mi alcance dentro de la cancha. ¿Qué más?, preguntó Bielsa. Y Gamboa le dijo, no sé, profe, más no se puede. Y el loco le retrucó, ¿sabe que sí se puede? ¿Sabe que sí? Yo hablé con mi mujer recién y le dije que si me tenía que cortar un dedo por ganar el clásico, lo haría. Total, me quedaban 4. Si tenemos la suerte de ganar 5 clásicos, se queda sin la mano, le respondió Gamboa. Y Marcelo se fue refunfuñando y gritando, usted no entiende nada, Gamboa, usted no entiende nada. Ese es Bielsa. Vos me decís que lo endioso por esas actitudes, pero te equivocás. Me gustaban sus equipos. El Vélez campeón 98 que ganó el torneo de punta a punta después de pelearse feo con Chilaver. De decirle que para él valía lo mismo el arquero campeón de todo que un pibe de inferiores como Castromán recién subido a primera. Y que si no bajaba varios kilos, lo mandaba al banco. Hubo desafío a pelea mano a mano en el vestuario. Y Chila decidió irse, pero después, ¿sabes qué hizo? Bajó 8 kilos y terminó siendo clave en aquel equipo. De esa madera estaban hechos los conjuntos de Bielsa. Como la selección que volaba en 2001 y no se iba a defender a ninguna cancha, ni a la altura de La Paz. Pero Bielsa no sabe de acomodar sus ideas a ciertas situaciones. Y llegó el Mundial, con jugadores extenuados por la tremenda temporada europea. Sé de lo que hablo porque lo viví en primera persona en aquel 2002. Desde Japón algunos nos pedían por favor que se publicara que había que bajar las cargas de los entrenamientos o los iba a terminar liquidando. Bielsa decía que no, que la intensidad no se negociaba. Contra Suecia y no entiendo cómo la pelota no entró, pero más no entiendo cómo quedándonos afuera y regresó hizo historia en Chile, cambiando la mentalidad del fútbol trasandino y clasificando al Mundial de los habían reprimido una protesta social de manera tremenda. Eran los primeros meses de gobierno de Piñera. Y Piñera fue el que invitó al homenaje. Para el plantel estaban contados. Y entonces llevó sus locuras a Europa. Primero al Athletic de Bilbao, al que en su primera temporada lo puso en la final de la Copa del Rey y de la Europa League, peleando mano a mano con los grandes de Europa, obviamente contra el Barça y el Real. Pero en la siguiente llegó la saturación al plantel. Los resultados bajaron y terminó marchando. Esa terminaría siendo una constante a partir de ahí.
Se fue a Francia, al Olympique, y le pasó lo mismo. Ahí en 2015, en una histórica charla con los jugadores, dejó marcada a fuego su filosofía que explica tanto su éxito como su fracaso. Escucha. A ver. Vengan un poquito, acérquense. Hay una cosa, hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta que a mí que todo lo que yo diga lo tira por el suelo. Porque ser el mejor te quita felicidad, te quita horas con tu mujer, te quita horas con los amigos, te quita fiestas, te quita diversión. Ustedes tienen un problema muy grande, muy grande. Tienen dinero, pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y lo que el dinero te da en términos de felicidad. Y eso yo ya lo sé, porque lo he visto infinidad de veces. Ustedes quisieran comprar tiempo, pagarían por poder hacer eso, como pagaría cualquier persona. Entonces, el éxito te quita la posibilidad de ser feliz. ¿Entendés de lo que estamos hablando, no? Te pide tanto, que vos das, pero tras un rato largo necesitas descansar. Y eso no se permite en el mundo Bielsa. No hay nunca un paso atrás para tomar carrera, pero nunca, ¿eh? Y eso desgasta tanto. Después se fue a Lille, pero la experiencia terminó muy mal, cuando mostró por una vez que el corazón estaba por encima de la razón. Es cierto, los resultados no acompañaban, pero él pidió autorización y como no se la dieron, viajó igual a visitar en Chile a su histórico preparador físico, Luis Bonini, que estaba enfermo de cáncer. Lo echaron. Entonces cruzó el Canal de la Mancha y llegó al Leeds. Y se hizo leyenda ya, ¿eh? En su segunda temporada lo ascendió a la Premier y una calle de la ciudad lleva su nombre. Pero después pasó lo de siempre. El tiempo, la exigencia, los resultados empiezan a decaer y en 2022 terminó otra vez afuera. Tras una pausa llegó la oferta de Uruguay y el loco la tomó como un desafío mayúsculo. Y como siempre, la historia empezó siendo una aplanadora. Claro. La Celeste iba al frente y se plantaba en cualquier cancha. A nosotros, los campeones del mundo, nos hizo 2 con una suficiencia por las eliminatorias acá en la Bombonera. Después fue y le ganó a Brasil. Brillaba la Uruguay de Bielsa, estaba segundo y lo amaban. Terminó tercero por nada en la Copa América y se veía venir un equipo con pretensiones como hacía mucho no se veía. Pero no tuvo tacto en algunas situaciones con jugadores que tienen otra idiosincrasia. Primero se peleó con Luis Suárez, que lo liquidó, diciendo que le faltaba el respeto a todos, que no saludaba, que no respondía, que no miraba la cara. De entender, y una atmósfera pesada. Y la Celeste regaló un tiempo sin ver y pensando andá a saber en qué. Supongo en qué decir. Lo que hizo ayer, cuando el sol ya no bañaba el río y confirmaba que dejaba ser el técnico que quiso y no pudo. Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar, y que es una caída que para nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, ¿no? Me refiero especialmente al público, que son los destinatarios de lo que nosotros hacemos. Respecto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara, que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente, la gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente. Para mí, obviamente, este cierre, esta despedida, muy dolorosa, porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores.
Pero la verdadera autocrítica, esto fue todo lo que dijo ayer anoche, pero la verdadera autocrítica para mí fue apenas terminó el que duele. Mire, lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó 3 años, nunca se instala si no se consigan resultados. Y el 4.º puesto en la eliminatoria no tuvo valor, el 3.er puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla, por lo cual si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada. Pero es mentira que sin resultados no se deja nada. A Argentina y a Chile le dejó un legado. A los clubes que dirigió también. Pero quizás su tipo de liderazgo, insisto, no se adapta a los nuevos tiempos. O quizás es él quien no termina de entender cómo dar vuelta a la ronda y ser feliz. Mira, en marzo de este año, tras ser goleado en un amistoso contra Estados Unidos, enfrentó una conferencia de prensa que era más bien un pelotón de fusilamiento. ¿Viste que siempre habla con la cabeza gacha sin mirar a su interlocutor? Bueno, aquella vez fue distinto. Y por eso para mí tiene más valor. Desangrándose en vivo y en directo, el Bielsa más crudo, en marzo de este año, hace poquito nada más, dijo lo siguiente. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos, tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria. Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo. Bien. Él dice que es tóxico, qué sé yo te soy sincero, no sé qué es. Salvo esta Uruguay inentendible, siempre me gustaron sus equipos. Pero ojalá ese miedo que expresa no lo arroje a la fosa de los leones y tenga el valor de volver a dirigir. A un equipo, a una selección o a un rejuntado de barrio. Porque siempre habrá alguien dispuesto a escuchar a un hombre que vive por y para el fútbol. Así es Bielsa. Tomalo o déjalo. Pero no lo ignores jamás. Donde estés, en todos lados. Con vos. Vuelve a Jaguar, precios de otro planeta. Aceite cañuela girasol por 900 centímetros cúbicos a 2.979 pesos final. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros a 1.099 pesos final. Válido del 29 al 5 de julio hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Te presentamos la operación ambiental más importante del planeta. Porque con 19.000 toneladas de residuos por día, gestionamos las necesidades de más de 18 millones de argentinos. Nada de eso sería posible sin nuestros técnicos, ingenieros y